la importancia de la vida en la plenitud de Cristo. Y decíamos en pocas palabras que esa plenitud en Cristo se reflejaba en nuestra manera de vivir y en lo que reflejamos como embajadores del reino aquí en este mundo. Porque somos embajadores ¿de dónde? Del reino de los cielos. Que aunque vivimos en este mundo, nuestra responsabilidad es dar a conocer a los demás las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No las de este mundo. A veces nos convertimos en promotores más de las bendiciones terrenales, ¿verdad?, que las bendiciones eternas. Entendemos entonces que no pertenecemos a este mundo, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Estamos solamente de paso, somos peregrinos, pero nuestra morada, ¿dónde está? Nuestra morada está en los cielos. Amén. Y también decíamos que nuestra mirada, nuestras prioridades, nuestras decisiones deben de estar alineadas a las cosas eternas. Recitábamos un pasaje que decía: si verdaderamente ustedes están en Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? En las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por lo menos así debe de ser en cada creyente. Y el día de hoy continuamos con ese tema, nuestra plenitud en Cristo. Y espero que hoy sí lo terminen, porque no quiero volver a usar la misma imagen. Pero hoy nos enfocaremos en nuestra vida en plenitud en el poder del Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme por favor a Efesios 5:18 y dice la palabra de la siguiente manera: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Algunos de ustedes, cuando no conocían al Señor, se ponían hasta las chanclas. ¿Verdad que sí pierden totalmente la cordura? No te me quedes viendo así, Julito, pero la palabra lleno viene de la palabra griega pleró, que significa estar repletos, estar satisfechos. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí en este pasaje de Efesios es que debemos estar completamente hasta el tope del Espíritu Santo, que no podemos conformarnos con menos, ¿verdad? Con esto nos quiere hacer ver que la iglesia debe de vivir en la plenitud en el Espíritu. La mayor riqueza y la mayor ayuda que un creyente pueda tener en su vida cristiana es la plenitud en el Espíritu. Amén. La verdadera voluntad de Dios y la obra del ministerio solamente se puede hacer de una manera efectiva con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra manera. Jesús mismo dijo en Lucas 4:18 y también lo dijo en Isaías. Él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y después de eso hace mención de todo el ministerio que él iba a ejecutar mientras estuviera aquí en la tierra. Amén. Voy a liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Voy a darles vista a los ciegos. Voy a traer las buenas nuevas de salvación. Amén. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo, la plenitud en el Espíritu, comienza con el día de Pentecostés. Es desde ahí donde el Espíritu Santo obraría en cada creyente, y esa obra fue ilustrada y confirmada en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento.
Estos pasajes que voy a mencionar a continuación no están en la lista, así que José, no te frustres, pero yo los voy a mencionar de todos modos por si alguien quiere buscarlas. Hechos 2:4, por ejemplo, dice que estando todos en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:8, cuando el Señor usó a Pedro para compartir un sermón, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo lo siguiente. En Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, y aquí cuando estaban escogiendo a los diáconos, cuando estaban escogiendo a las personas que iban a servir las mesas, porque era importante que los apóstoles solamente se dedicaran al compartimiento de la palabra, a la enseñanza de la palabra. Dijeron: es importante, es necesario que nosotros busquemos ayudantes que sirvan las mesas a las viudas, a los huérfanos, a los niños. Pero ¿cuál era una de las características de esos diáconos? Aquí nos los dice Hechos 6:3, dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Miren, para servir las mesas necesitaban estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:55 nos habla precisamente cuando el primer mártir fue apedreado a causa de su fe, llamado Esteban. La plenitud del Espíritu puede definirse como el estado espiritual del creyente, en donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en la vida de cada persona. El gran problema siempre ha sido el nivel carnal en que muchas veces nosotros vivimos. Amén. Porque a veces esa carnalidad no permite que el Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Y esto no es asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando el control de nuestra vida. Que Él sea el que gobierne. A veces nosotros medimos la plenitud espiritual en base a manifestaciones externas, ¿verdad? Me gusta lo que dice Augustus Nicodemus, que es un teólogo brasileño. Dice: el cristiano frío no es el que no grita, no salta, no da vueltas ni hace ruido. El cristiano frío es aquel que, escuchando la verdad del evangelio, no la pone en práctica en su día a día. Ay, amén. Definitivamente la iglesia de hoy necesita la llenura del Espíritu Santo para poder ser la luz que pueda vencer el poder y la influencia de las tinieblas. Que contienda con poder y autoridad sobre un mundo enfermo y que agoniza a causa del pecado. Uno de los puntos que constantemente enfatizamos aquí en nuestra iglesia Vida Abundante en los servicios de oración es por ser una iglesia despierta espiritualmente y llena del Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la madurez. Es el Espíritu Santo el que pone el discernimiento, el entendimiento para poder nosotros ver la diferencia entre el bien y el mal. Así lo dice Hebreos 5:12, ¿verdad? Porque muchos, dice, después de tanto tiempo y debiendo de ser ya maestros, deberían de tener la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Amén. Pero no lo pueden hacer porque siguen siendo bebés espirituales. Porque no se han interesado por comer carne sólida, que es la palabra del Señor, y que por medio de esta palabra nuestros sentidos espirituales sean activados y con el poder del Espíritu Santo, para poder ver realmente lo que está bien y lo que no está bien. Y vamos a leer un pasaje que nos hace ver lo que sucede
Cuando personas simples, cuando personas comunes, como tú y como yo, son llenas, son plenamente suficientes en Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y el contexto de este pasaje se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos habla de la experiencia del aposento alto, donde se encontraban personas que habían andado con Jesús, que habían sido testigos de los milagros y prodigios que él había hecho y de la conversión de muchos. Ellos ansiaban con todas sus fuerzas el cumplimiento de las promesas que Jesús le había dado en su ascensión. Recordemos que el mismo Jesús les ordenó y les dijo: no se vayan a ningún lugar, esperen en este lugar, esperen. ¿Por qué? Porque va a venir poder de lo alto y recibirán ustedes ese poder. Así que ellos estaban en espera de esa promesa que Jesús le había dado en su ascensión, de que recibirían ese poder de lo alto, el cual los ungiría para poder llevar a cabo el ministerio, la gran comisión que él mismo les había encomendado. Hechos 2:4 dice que ese momento llegó como un viento recio. La escritura lo describe que hubo un gran ruido, un gran estruendo y todo tembló. Y en ese momento algo descendió. Amén. Y se posicionaron, dice, como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de las 120 personas que estaban ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió posteriormente a eso? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es ese momento un detonante para la iglesia. Es ese momento un parteaguas que inició un mover del Espíritu, en donde más que cualquier cosa, muchos verían la salvación de muchas personas que buscarían al Señor. Y eso es lo que realmente tú y yo debemos anhelar, ¿verdad? La salvación de aquellos que no conocen al Señor. A veces nosotros deseamos ver milagros, maravillas, manifestaciones, jolgorio, que no está mal, ¿verdad? Pero el enfoque principal del evangelio es la salvación para el pecador. Ese es el enfoque principal del evangelio. A veces nos hacemos nosotros seguidores de las señales. Vamos a ver dónde saltan más alto. Vamos a ver dónde gritan más. Vamos a ver dónde hacen esto. Iba a decir dónde adivinan. No, dónde profetizan. A veces nos hacemos seguidores del sensacionalismo, cuando el enfoque principal y el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos puedan venir al arrepentimiento y conocerle a Él, y por medio de conocerle a Él sean salvos. Es en ese momento donde la iglesia primitiva experimentó ese mover del Espíritu. Es en ese momento donde la gran comisión había comenzado y toda persona dispuesta y llena del Espíritu Santo sería usada para llevarla a cabo. Y es posterior a ese derramamiento de ese poder donde Pedro predica un sermón ungido, centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en donde hubo dos cosas que ocurrieron. Por un lado, aquellos que escucharon el mensaje se sintieron compungidos, dice la Escritura. Así lo dice la historia. Se sintieron compungidos, como que la palabra que predicó Pedro les atravesó el corazón. Amén. Y eso es lo que dice la Escritura con respecto a la palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos nuestros, las intenciones de nuestro corazón.
nos desarma completamente porque nos confronta la palabra del Señor en base a la condición que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que sucedió con la multitud que estaba escuchando en ese momento el mensaje de Pedro. Se sintieron compungidos con la palabra. Así que esa palabra hizo el efecto que debía de hacer. El Espíritu Santo fue el que respaldó ese mensaje de Pedro y llevó la conversión de 3,000 personas. Y yo sé que es difícil pensar que un solo sermón, 3,000 almas puedan ser salvas. Pero eso solamente lo puede hacer el mover genuino del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se reflejó esa conversión? Porque a veces podemos decir, yo recuerdo que cuando llegaban los evangelistas, llegaban a una ciudad y hacían campañas, y siempre las estadísticas decían, 1,000 almas se convirtieron, 1,000 almas entregaron su vida al Señor, pero después no había cosecha de esas almas. La verdad es que muchas veces se puede de alguna manera tomarse como conversión aquella persona que emocionalmente quizás tomó una decisión, pero donde no hubo fe en esa decisión. Necesitamos tener fe para que haya una verdadera conversión. Necesitamos que el Espíritu Santo nos conviccione de pecado y arrepentirnos para que haya una verdadera conversión. Y necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento para corroborar una verdadera conversión. Amén. Y eso es precisamente lo que sucedió en este momento. ¿Cómo se reflejó esa conversión? Esa conversión se reflejó en vidas transformadas, y lo vemos en ese pasaje, de cómo sus estilos de vida cambiaron, porque es importante entender que si alguien ha sido transformado por el Espíritu, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo, entonces yo necesito cuestionar mi propia conversión. Amén. Yo les preguntaré aquí, una persona salva o una persona homosexual, una vez que ha sido salva, ¿puede seguir siendo homosexual? ¿Verdad que no? Una persona adúltera, después de ser salva, ¿puede seguir siendo adúltera? Una persona fornicaria, una vez que recibe al Señor como su suficiente Salvador y ha habido una conversión genuina, ¿puede seguir siendo fornicaria? No. Porque es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros una vez que decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que cambia todo nuestro estilo de vivir. Amén. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. El Espíritu de Dios nos libera. El Espíritu de Dios nos desencadena. El Espíritu de Dios quita el velo que nosotros teníamos y trae luz a nuestra vida, claridad a nuestra vida. Amén. Así que tenemos que entender que cuando hay una verdadera conversión, nuestro estilo de vida no es el mismo. Si nada ha cambiado en mi manera de vivir pasada a la de hoy, como lo dije hace un momento, debo de cuestionar mi conversión. Porque 2 Corintios 5:17 lo dice de una manera muy clara. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y todas las cosas que practicaba antes las deja en el pasado. Y todas son hechas nuevas. ¿Y quién es lo que hace eso? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Me gusta como Pablo confronta a las iglesias y les dice: ustedes eran todos esos antes, rateros, mentirosos, calumniadores, idólatras. Antes ustedes eran todo eso, pero ahora que están en Cristo Jesús, dejaron todas esas cosas atrás. Amén. Así que el Espíritu Santo de Dios es el que produce los cambios que me llevan de una manera natural a cambiar mi forma de vivir. Las personas que han nacido de nuevo y en donde mora el Espíritu de Dios y que viven en esa plenitud, en esa llenura, sin lugar a duda reflejan cosas diferentes. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu manera de actuar y de reaccionar cambia cuando el Espíritu de Dios mora en ti. Si el Espíritu Santo es la plenitud de una persona, una comunidad de fe, esa plenitud debe de resaltar de una manera nueva de pensar. También debe de resultar en una nueva perspectiva del mundo y de la vida, de las cosas que el mundo tiene y el mundo nos ofrece. Debe de resultar en nuevos afectos. A lo que yo le doy ahora más valor e importancia. Todo ha cambiado. En otras palabras, ahora que yo he nacido de nuevo, hay cosas del pasado que ya no me apasionan y otras que incluso ahora me desagradan. Pueden ser relaciones, pueden ser hábitos, cosas que hago ahora y que yo no valoraba antes. Aún Cristo era alguien a quien nosotros como inconversos no valorábamos. Hablamos de Jesús, pero no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos, que ahora sabemos la obra salvífica que ha hecho en nosotros, hemos decidido amarle, servirle y seguirle. Amén. Todo ha cambiado. Ahora reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor. Había cosas por las cuales yo antes de conocer a Cristo me preocupaba, pero ahora no les doy tanto peso. Ahora he entendido que hay cosas que de verdad debo preocuparme y que debo de atender. ¿Y quién es el que da esa claridad? Es el Espíritu Santo, que nos dirige siempre a toda verdad. Así que las características espirituales de una persona o de una iglesia no solamente está en la evidencia de ser la morada del Espíritu, sino también estar llenos del Espíritu. Y es importante entender esto, iglesia, aunque ya lo he dicho en otras ocasiones. La morada del Espíritu es algo que está presente, que está intrínsecamente, ¿sí está bien hecha la palabra? Intrínsecamente en la salvación de la persona. Amén. Una vez que yo he decidido seguir a Cristo y que creo realmente en esa salvación que es dada por medio de su sacrificio en la cruz, y reconozco que yo soy pecador y me arrepiento de mis pecados y le acepto como mi suficiente Salvador, dice la palabra en Corintios que en ese mismo momento yo soy sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora yo soy hijo de Dios. Así que va intrínseca precisamente en la salvación. El ser un recipiente, una morada del Espíritu de Dios. Pero eso no significa que estoy lleno del Espíritu de Dios. Amén. La llenura del Espíritu Santo es algo que cada creyente debe de buscar en su vida diaria. Es algo que cada creyente debe de anhelar en su vida diaria. La relación con el Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, las decisiones que tomamos deben de ser dirigidas por el Espíritu Santo. Mi manera de actuar debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Mi carácter debe de ser moldeado por el Espíritu Santo. Amén.
Y cuando yo menguo, cuando yo verdaderamente me rindo al gobierno del Espíritu Santo, ya no soy yo el que gobierna mi vida, ya no es mi carne el que gobierna mi vida, ya no son mis pasiones, mi manera de pensar, mis conceptos personales, sino que es el Espíritu Santo el que me guía a todo lo que realmente Dios me pide que yo haga para hacer su perfecta voluntad. Así que todos podemos ser recipientes del Espíritu de Dios una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero la llenura es algo que tú debes de buscar. Es algo que tú debes de pedir. Es algo que tú realmente debes de anhelar. Y eso no lo veremos en todo creyente. Es por eso que cuando nosotros vemos a personas que han sido salvas y son moradas del Espíritu Santo versus a otros que reflejan una vida espiritual en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, eso se hace evidente por sí mismo. Tú ves a una persona con autoridad cuando está llena del Espíritu Santo. Tú ves a una persona con testimonio cuando está llena del Espíritu Santo. Tú ves a una persona sin dobleces, íntegra, cuando está llena del poder del Espíritu Santo. Tú ves a una persona que camina a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que venga, se mantiene firme y sigue adelante, porque es la llenura del Espíritu Santo en él que le ayuda a seguir adelante, suceda lo que suceda. Así que no hay otra explicación a eso, sino que es la obra del Espíritu Santo que el creyente busca, rindiéndose completamente a Él para vivir lleno de Él, y que eso le permita vivir conforme a la voluntad de Dios. Apenas voy en la introducción y ya me eché la mitad del tiempo. Ahora sí vamos a leer el pasaje que nos refleja precisamente esa comunidad, esa iglesia. Hechos 2, 37 al 47. Dice lo siguiente. Aquí habla de las personas que escucharon el mensaje de Pedro. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, que es el que todos recibimos, ¿verdad? Cuando nos hemos arrepentido y hemos aceptado el Evangelio. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban, y aquí nosotros vemos cómo esas gente, esas personas fueron transformadas por el Espíritu Santo. Dieron evidencia de que algo había sucedido. No fue simplemente una emoción, no fue una llamarada de petate como lo dicen ahí en tu rancho, Julio, sino verdaderamente dieron muestra de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿En dónde? Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En otra versión dice, y el Señor añadía a esa comunidad de fe todos los días los que iban siendo salvos. Lo que nosotros leemos en este pasaje es, en esencia, el fruto del mover natural de la mano de Dios y de la llenura del Espíritu de Dios. En aquellos que habían nacido de nuevo, reflejado en vidas transformadas, en un nuevo sentir y una nueva manera de vivir. La llenura del Espíritu que ellos recibieron fue el fruto de su rendición. Ellos preguntaron a Pedro, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahora que tú nos has compartido la verdad, lo que Jesucristo vino a hacer, ¿qué hacemos ahora? Se sintieron compungidos, la palabra los atravesó y Pedro les dijo, sigan igual. No, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y bautícense. Amén. Y dice la Escritura que hubo un arrepentimiento genuino, porque hubo un cambio de vida. Un cambio de vida. 3,000 personas se entregaron a Cristo en ese momento, pero dieron evidencia de esa decisión que habían tomado. Desde ese momento algo sucedió. Aquí no estamos viendo a una iglesia o una multitud que realmente solo se vea emoción. Ellos se rindieron, se vaciaron completamente delante de Dios y Dios en respuesta se movió llenándolos con su Santo Espíritu. Porque como dijimos el domingo pasado, es imposible ser llenos del Espíritu y vivir en el Espíritu si yo no estoy dispuesto a morir primero. Amén. Gálatas 2:20 lo dice de una manera clara: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive ahora en mí. Pero ahora muchas veces ese yo, nosotros no lo queremos crucificar. Muchas veces nosotros mismos no queremos menguar para que Cristo sea en nosotros y el Espíritu Santo haga la obra completa que debe de hacer. Están muy a veces por encima de mis decisiones, mis deseos, mis pasiones, mis maneras de pensar que se han convertido en fortalezas. Y es importante que haya una rendición total para que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos que eso dio como resultado eso. Ellos se rindieron y el Señor respondió. A veces nosotros vivimos una vida enriquecida carnalmente, pero empobrecida espiritualmente. Pero eso no lo vemos en esa iglesia primitiva. Tampoco vemos en esta comunidad de fe que eso sea el fruto de métodos o estrategias que ellos estaban buscando para traer adeptos, ¿verdad?, a ese movimiento que estaban haciendo en ese momento. No estaban buscando estrategias de cómo crecer, sino más bien es el fruto de una iglesia que honró a Dios con la predicación, que exaltó a Jesucristo por medio de la predicación y que le dio toda la gloria, toda la honra y todo reconocimiento a Él. Amén. Y que hubo en los que escucharon ese mensaje hambre.
Ellos fueron depósitos de ese mensaje y hubo un arrepentimiento genuino. Se rindieron a Dios. Es entonces que el Señor los llena con su Santo Espíritu. Y la primera manifestación de esa iglesia al ser llena es el hambre de conocer la verdad de Dios, porque en toda persona donde el Espíritu de Dios mora, hay un anhelo, hay un hambre de conocer su verdad y conocer su voluntad. Yo no miro congruente que si alguien es lleno del Espíritu no sienta hambre por la palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu que impone esa inquietud. La persona llena del Espíritu no acepta sustitutos de la palabra, no anda detrás de mitos, de fábulas, de sensacionalismos, porque su apetito espiritual está enfocado a recibir vianda, carne sólida, el verdadero pan de vida. Y el Espíritu nos dirige a esa verdad. Amén. El Espíritu Santo mismo nos dirige a esa verdad, esa inquietud. Hechos 2:42 nos reafirma nuevamente eso. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración continuamente. Pregunto, ¿tú continuamente te dedicas a estudiar la palabra? No me contestes. Continuamente hay un hambre de ti de conocer lo que Dios nos habla, la voluntad de Él, sus enseñanzas. Continuamente hay un deseo en ti por orar. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en esta iglesia. Activó un hambre que solamente el Espíritu Santo de Dios lo hace. Yo estoy muy seguro que tú, antes de que conociera al Señor, ni te interesaba este libro. Habías oído de él, habías escuchado de él. No te interesaba acudir a una iglesia, a una congregación. No te interesaba ser parte de la congregación. No te interesaba servir al Señor. No había nada de ese interés. Pero una vez que tú viniste al Señor y que el Espíritu Santo entró en tu vida y comenzó a activar tus sentidos espirituales y comenzó a despertarte espiritualmente, comenzaste a ver también las cosas diferentes. Querías conocer al Señor, querías saber más de Él, querías conocer la voluntad de Dios para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿De qué manera el Señor me quiere usar ahora que le conozco? ¿Cómo puedo saber más de su verdad? ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo retribuirle tanto amor y tanta misericordia? Y eso no lo hizo ningún hombre. Lo hizo el poder de Dios y de su Santo Espíritu, que ahora mora en ti. Este grupo de gente ya no solamente estaba escuchando un sermón, sino que se volcaron a un estudio de la palabra. La gente no estaba siendo enseñada por cualquier cristiano, sino por los apóstoles, por aquellas personas que anduvieron con Cristo, que fueron testigos de sus enseñanzas, de sus milagros, de su muerte y de su resurrección. Cristo los escogió, Cristo los capacitó y Cristo les encomendó predicar y enseñar el evangelio. Un cristiano lleno del Espíritu Santo se preocupa por alcanzar la madurez por medio del entendimiento de la palabra, ya que entiende su responsabilidad de proteger la revelación de Dios por medio de ella. Hoy que se han levantado tantas corrientes, hoy que se han levantado tantos engaños doctrinales, la iglesia debe de seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Amén. Y la única manera en que tú y yo podemos defender innatamente esa verdad es conociendo la verdad del evangelio. Debe de haber esa inquietud de conocer la verdad. ¿Qué dice el Señor aquí?
con respecto a esta pregunta que me hicieron, con respecto a esta confusión que tiene este joven, que tiene este niño. ¿Cómo puedo yo ayudarlo para dirigirlo a la verdad que lo hará libre? La única manera es escudriñar la palabra. Así que un creyente siempre va a proteger la revelación de Dios por medio de su palabra. Sobre todo para esta generación que viene, que la necesita escuchar tal cual, porque es esa palabra no adulterada la que trae salvación. Otra cosa que podemos ver es que los apóstoles no solamente se limitaron a un conocimiento teórico, bíblico, doctrinal de la palabra, sino que buscaron ponerla en práctica. Porque como lo hemos dicho, no se trata de cuánto yo sepa de la palabra, sino cuánto yo llevo a la práctica de esa palabra, lo que verdaderamente me hace un recipiente honroso delante de Dios de ella. Eso es lo que realmente al final me lleva y me ayuda a crecer, a madurar, a ser formado por esa palabra. Santiago 1, 22 al 25 dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra y no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En este versículo 42 se nos dice que no solamente se juntaban para estudiar la palabra, sino que había comunión entre ellos. Eso significa koinonía. También se juntaban para compartir el pan y para orar en los hogares. El creyente espiritualmente saludable busca esa comunión con los demás, anhela esa relación con la iglesia para aprender juntos, para adorar juntos, para servir juntos, para confraternizar juntos. Amén. Hay gente que me dice, yo soy cristiana, pero de lejitos. Yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Aquí en mi casa leo la Biblia. En la iglesia hay puros hipócritas. Y yo me pregunto, ¿puede ser una persona cristiana y estar alejada de la iglesia? Si verdaderamente es cristiana y si verdaderamente el Espíritu Santo está en él, el Espíritu Santo le va a revelar y lo va a conviccionar que esa manera de actuar no es correcta. Amén. Porque el Espíritu Santo le va a hacer ver que el cuerpo de Cristo está conformado por muchos miembros. Y aunque somos diferentes, y aunque cada uno de nosotros hace una función diferente porque el Señor lo ha colocado como Él quiere y para lo que Él quiere, y tenemos caracteres diferentes, estamos unidos por un mismo espíritu. Amén. Estamos unidos por un mismo espíritu, por un mismo sentir de seguir adelante unidos y avanzando en la obra donde el Señor nos ha puesto. ¿Somos diferentes? Claro. ¿Vamos a tener fricciones? Vamos a tener fricciones. Pero yo siempre lo digo que es el aceite del Espíritu Santo que ayuda a que esas fricciones se suavicen un poco. Amén. Que no lleguen a ser problemas que impidan que tú y yo sigamos caminando y sigamos creciendo, sino al contrario, que en medio de esos topes que muchas veces estamos teniendo persona con persona, el carácter de Cristo comience a reflejarse en nosotros. Que los frutos del Espíritu comiencen a fluir en nosotros. Por ese deseo de que el Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Que nos dé amor, que nos dé gozo, que nos dé dominio propio.
que nos dé mansedumbre, que nos dé templanza, porque ya no soy yo el que vivo aquí, sino Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que reaccionaba de una manera eufórica, de una manera iracunda. No, ahora Cristo vive en mí, y porque quiero trabajar con el cuerpo de Cristo, permito que la obra del Espíritu Santo haga la obra en mí para poder seguir adelante creciendo y madurando. Y en un futuro, si Dios lo permite, poder ayudar a otros a que experimenten lo mismo que yo he experimentado. La obra completa de Cristo en mi vida. Esa es la manera como el Señor quiere usarnos. Así que esas personas que dicen yo soy iglesia acá a escondidas, eso no es bíblico. Ni es el Espíritu Santo que lo está guiando. Esta comunidad llena del Espíritu Santo reflejaba a Cristo en su manera de vivir y relacionarse con los demás. También podemos ver que la manera de vivir su fe fue diferente. Ya no era una fe simbólica, no era una fe pasiva, sino una fe poderosa para ejercer la autoridad en Cristo Jesús. Él mismo les había dicho en Juan 14:12 que el que creyera en Él, las obras que Él había hecho, las harían también y aún mayores. Y lo ratifica en Marcos 16, versículos del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y estos sanarán. Eso se estaba cumpliendo en el nacimiento de esta iglesia. Los apóstoles eran usados por el Espíritu Santo, quienes repartió dones, entre ellos el de sanidad. Y por medio del poder de Dios y en el nombre de Jesucristo hacían milagros. Las personas llenas del Espíritu Santo entienden que Él solamente es un instrumento usado para la gloria de Dios, porque los dones y talentos pueden ser la mejor plataforma para el creyente brillar por sí mismo. Y tenemos que tener cuidado eso. Debemos de tener que es Cristo brillando a través de nosotros. Cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, Él nos da control, dominio propio, discernimiento, para tener cuidado de no exaltarnos nosotros mismos, sino darle todo el reconocimiento a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el centro de la iglesia. Dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona. Muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Y termino con esto, que ya estoy retarde. Pero ni modo, me lo quiero aventar porque si no, voy a tener que hacer una tercera parte. Termino con esto. No solamente vino un hambre por aprender la verdad, no solamente fueron usados con el poder del Espíritu Santo por medio de señales y prodigios, sino que también había un sentir de preocupación de los unos por los otros. Comenzaron a ser sensibles ante la necesidad de los demás. Una iglesia que vive en la plenitud del Espíritu entiende la importancia de ser sensible hacia los más necesitados. Hechos 2:44-45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Cuando hay un mover del Espíritu y nosotros dejamos que el Espíritu Santo no solamente viva en nosotros, sino que nos llene de Él, la perspectiva de los tesoros de este mundo cambian. Entendemos que las cosas materiales son un medio, no es un fin. No andamos correteando esas cosas. No nos afanamos detrás de ellas. No invertimos todo nuestro tiempo, todo nuestro potencial, todo nuestro talento en la búsqueda de esas riquezas terrenales. Sabemos nosotros que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Entendemos que esa es la fórmula correcta y saludable para el creyente, para el Hijo de Dios. No es que el Señor está exento de tus necesidades,
Pero el Señor sabe lo que más necesitas. Y lo que más necesitas es tener una eternidad asegurada con Él. Así que todas las cosas cambian. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo peligroso que puede ser enamorarnos de lo material, de lo terrenal, de nuestros placeres terrenales. Eso me puede llevar a perderme y desviarme del propósito de Dios para mí. La raíz de ese mal no es el dinero en sí, sino es uno mismo que ha puesto su corazón y su deleite y toda su seguridad en el dinero. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y el Señor es un Dios celoso. Y no nos pide a medias, nos pide completamente que nos rindamos a Él. Dice 1 de Juan 3, 17 al 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No sé si captas, pero cuando hay personas escuchando la palabra, entendiendo la palabra y creciendo activamente en la palabra, por la misma naturaleza del Espíritu Santo, las personas serán llenas del Espíritu Santo. Y en esa plenitud del Espíritu de Dios, nadie puede seguir pasivo. Es la esencia de lo que el Espíritu Santo hace, lo que nos lleva a servir y a involucrarnos, a estar apasionados de la obra. La gente deja de ver sus propias necesidades y comienza a ser parte de algo nuevo que va a suceder. Él es el que convicciona al pecador. Él es el que nos inquieta a cumplir la gran comisión. Él da creatividad, sabiduría, entendimiento, frescura, dirección y capacidad para que la obra y la voluntad del Señor se cumpla. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice Hechos 2, 46 y 47, recapitulando lo que mismo que leímos al principio y solamente para cerrar, dice: día tras día continuaban unánimes juntos en el templo. No había lugar para división ahí. No, que yo pienso, que yo creo, que esta es mi visión. No, estaban juntos en el mismo espíritu. El propósito principal era predicar la palabra, estudiar la palabra y estar esperando que los inconversos llegaran, que los pecadores llegaran, para ellos poder instruirlos. Amén. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No hay excusa, iglesia, para que tu vida espiritual siga inerte, siga pasiva, siga apagada, improductiva, sin dar fruto. Si dentro de nosotros está el Espíritu que levantó a Jesucristo del sepulcro, ese mismo poder puede sacudir nuestro interior y llevarnos a buscar esa plenitud. No te conformes de decir: yo soy hijo de Dios y estoy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer más en ti. Quiere llenarte de Él. Quiere activarte. Quiere apasionarte. Quiere que tengas hambre por conocer su verdad. Quiere que pongas en práctica lo que tú estás conociendo. Quiere que crezcas, que madures, que te desarrolles, que te afiances. Porque hay una generación que viene detrás nuestra que necesita una iglesia arraigada en la verdad. Van a ser sacudidos por tantas corrientes de mentira y de engaños. Hay tantas ideologías ahorita en el ambiente. Hay tantas doctrinas de error. Y tú y yo como iglesia somos responsables de escudriñar la palabra, de conocer la verdad y entender que solamente la verdad nos hará libres.
No podemos dejar que las cosas que estamos experimentando cambien por sí solas. Es tiempo de accionar tú y yo. Y es tiempo de entregarnos completamente al Señor. Y que el Espíritu Santo haga lo que deba de hacer. Y es urgente hacerlo. D.L. Moody fue uno de los evangelistas de más renombre en el siglo XIX. Él nació en Massachusetts en 1837. Hijo de un granjero alcohólico quien murió cuando Moody tenía 4 años de edad. Al ver la necesidad de trabajar, Moody tuvo que trasladarse a Boston a los 17 años. Su madre no podía sola con el sostenimiento de la familia. A los 18 años, siendo un vendedor de zapatos, Moody entra a una iglesia cristiana y sentándose en la parte de atrás, en ese momento el pastor de la iglesia se le acerca y le dice: Dios está buscando gente para usarla como nunca antes ha usado a nadie. Moody fue impactado con esa palabra y dijo: yo seré ese joven que Dios quiere usar, y se entregó a Cristo. Comenzó a trabajar en la iglesia como maestro de clases de niños y Dios lo sorprendió, pues al poco tiempo le estaba dando clases a 1,000 niños cada semana. Tiempo después, Dios comenzó a usarlo como evangelista y fue tan conocido que a sus 23 años de edad, Abraham Lincoln quiso conocerlo. En ese tiempo, Dios le puso una gran carga muy fuerte por Europa, principalmente por Inglaterra, pues el cristianismo estaba siendo azotado. Muchas iglesias se cerraban, pues se encontraban vacías. Viajó a Inglaterra y en su primera campaña pidió prestada una librería abandonada y colocó un letrero afuera de esa librería que decía: este lugar está abierto solamente para pecadores. En esa primera campaña tuvo una asistencia de 4,000 personas y de ahí en adelante comenzó a ver el favor de Dios y el respaldo del Espíritu Santo, usándolo para la conversión de miles y miles de personas. La campaña más conocida de Moody fue en el Botanic Garden Place, donde reunió a más de 30,000 personas. Moody murió a los 62 años de edad, el 11 de diciembre de 1899. Se fue siendo uno de los evangelistas de más influencia en sus tiempos. En su último sermón antes de morir, él hizo un llamado a miles de personas para que entregaran sus vidas al servicio del Señor y les dijo: Dios está buscando gente para usarlos como nunca antes ha usado a nadie. Una vida en la plenitud del Espíritu Santo será usada para la obra que Dios necesita. No son nuestras estrategias, no son nuestros planes, no son nuestros propósitos. Es a la manera de Dios. Y el Señor sabe más que nadie lo que hoy la gente necesita. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo podrá ser el puente para que otros vengan al conocimiento del Evangelio y puedan tener un encuentro con Cristo. Cristo solamente cambia. Él solamente salva. Él es el único que restaura. Él es el único que transforma el corazón de una persona. Nosotros solamente predicamos el Evangelio y el Evangelio es el trabajo que debe de hacer. Y Cristo volverá otra vez. Amén. Y viene por una iglesia, no a medias, llena del poder del Espíritu Santo, activa, con discernimiento, con entendimiento, defensora de su verdad. ¿Qué edad tenía Moody cuando fue evangelista? 23 años. ¿Qué edad tenía cuando se entregó a Cristo? 18 años. No hay pretexto de decir: yo no puedo ser usado por el Señor.
Dios cambia, Dios transforma. Pero es nuestra decisión entregarnos a Él completamente. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.